último día del año, qué mejor lugar que estar en la casa del Señor. Amén. Eh, bueno, además con este pasaje tan por ahí discutido o no definido o de varias interpretaciones, mejor dicho, que vamos a compartir ahora. En Hebreos capítulo 6, desde el versículo 4 vamos a leer, dice, porque es imposible, bueno, estuve probando el ventilador hasta recién, que no se me huele, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemada. Hasta aquí la palabra que quiero compartir y que la voy a leer en otra versión. Eh, bueno, en la versión, en la nueva versión internacional, en la nueva traducción viviente. Dice, pues es imposible lograr que vuelvan a arrepentirse los que una vez fueron iluminados, aquellos que experimentaron las cosas buenas del cielo y fueron partícipes del Espíritu Santo, que saborearon la bondad de la palabra de Dios y el poder del mundo venidero, y que luego se alejan de Dios. Es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y lo exponen a la vergüenza pública. Cuando la tierra se empapa de la lluvia que cae y produce una buena cosecha para el agricultor, recibe la bendición de Dios. En cambio, el campo que produce espinos y cardos no sirve para nada. El agricultor no tardará en maldecirlo y quemarlo. Bien, acá vemos otra versión más clara de lo que dice la palabra, pero decía, una palabra que por ahí es controvertida porque hay distintas interpretaciones, ¿no? De lo que quiere decir sobre todo los versículos del 4 al 6, porque están los que creen que la salvación no se pierde, que dicen que estos no eran cristianos los que se describe acá, sino solamente eran personas que alguna vez estuvieron en la iglesia participando y se alejaron, o sea, nunca se convirtieron, nunca fueron regenerados. Entonces vamos a ver un poco todo esto que tiene que decir o que dice la palabra de Dios y vamos a tratar de interpretarlo justamente con la palabra, ¿no? Porque podemos tener distintas interpretaciones humanas y a la vista de cada uno puede tener una interpretación, pero lo interesante es compartir la palabra. Bueno, lo primero que tenemos que resaltar es que hay una palabra que quiso resaltar aquí el autor de la carta, que es imposible. Es decir, eh, no es que sea poco probable, sino dice imposible. Ahora, en este imposible tenemos que preguntarnos o tenemos que ver a la luz de la palabra lo que dice o lo que no dice. No dice que es imposible ser salvo. No dice que es imposible alcanzar la salvación.
no dice que es imposible que Dios nos perdone de pecado, sino lo que dice es que es imposible, eh, en el versículo 6, que sean renovados para el arrepentimiento. Entonces, sobre eso es lo que vamos a estar hablando justamente acerca de esto. En primer lugar, el título de este mensaje, de este estudio, es El peligro de la apostasía, segunda parte, ¿no? Habíamos visto la semana pasada la primera parte, esta es la segunda parte. Y la palabra justamente apostasía significa deserción, rebelión, abandono, retirada o apartarse de lo que antes se había uno acercado. Es decir, tomándolo en la Biblia y junto con Cristo, es apartarse del camino de salvación o apartarse de Jesús. Ahora esta palabra, apartarse, tiene que ver con, decíamos, esta es la tercera exhortación que hace el escritor de esta carta. La primera fue en el capítulo 2, la segunda en el capítulo 3, versículo 12, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. O sea, para apostatar de Dios sería. Entonces, cuando vemos aquí lo que leemos en este capítulo 6, hay una pregunta que deberíamos hacernos. Si somos salvos, siempre salvos, una vez que somos salvos, los versículos o la doctrina de los que creen que es salvo, siempre salvo, tiene que ver con que la soberanía de Dios, en la cual, por supuesto, nosotros también creemos en la soberanía de Dios. Pero ellos toman el pasaje donde dice: porque mi padre me lo entregó y están las ovejas oyen mi voz y me siguen, y nadie las arrebatará de mi mano, dice, ¿no? Este es uno de los pasajes, entre tantos. Y eso es cierto. Ahora, también si nosotros leemos el versículo 9 de este capítulo 6, donde está haciendo una exhortación a la iglesia, en el capítulo 9 dice: pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación. Bueno, y aunque hablamos así, o sea, lo que está hablando acá es que el autor de la carta dice: ustedes no son apóstatas, o no creo que ustedes sean apóstatas, ¿no? Estamos hablando de la salvación, para nosotros hay cosas mejores, yo no creo que haya ninguno de esos. Entonces dice, basado en estos versículos, dice: no, una vez que sos salvo, siempre sos salvo, y de los que está hablando acá, que es imposible que sean renovados para el arrepentimiento, o sea, que vuelvan, que ellos no dicen la salvación, sino que sean renovados, ellos dicen nunca se convirtieron, nunca fueron regenerados, nunca se convirtieron como cristianos. Y entonces dice, basado en lo que aquí dice en el versículo 4, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron. Ahora, la palabra imposible está varias veces, o por lo menos dos veces más en esta carta de Hebreos,
que una está aquí mismo en el capítulo 6, en el versículo 18, que es otra de las cosas que se agarran aquellos que creen que la salvación no se pierde. Y dice, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Es decir, dos cosas inmutables son el juramento y la promesa de parte de Dios. Entonces, es imposible que Dios cambie en base a eso. Y la otra está en Hebreo 11:6 que dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, es imposible que Dios mienta, es imposible agradar a Dios, pero también es imposible que uno que recayó pueda volver o pueda creer que puede volver a arrepentirse y ser perdonado. Entonces ellos, como sostienen que salvo siempre es salvo, no importa lo que hagan, el tema es que lo toman más como que en realidad lo que estarían perdiendo sería la recompensa, estarían entrando casi de los pelos así al cielo sin alcanzar la recompensa, pero estarían entrando, porque Dios no puede mentir y no se arrepiente, ¿no? Pero vamos a ver, iluminados, dice. La iluminación, la palabra iluminado que dice acá es la misma que entendemos nosotros en el español. Iluminar es una luz. Acá estoy iluminada, esta blanquita que está acá me enfoca justo para que tenga una buena luz, para que pueda ver sin ponerme los lentes. Por ahora. Entonces, iluminado, vamos a leer en capítulo 10 del mismo Hebreo, Hebreo 10, 32, dice, pero traer a la memoria los días pasados en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimiento. Es decir, fueron iluminados, fueron alumbrados, más abajo dice que gustaron de la bondad de la palabra de Dios. Eh, entonces, la iluminación tiene que ver con que conocieron que su vida era una vida de pecado. Fueron iluminados para darse cuenta, por medio del Espíritu Santo, que vivían una vida de pecado y por medio de eso, al ser iluminados, según este otro versículo que leímos, dice, alcanzaron padecimientos, ¿no? Después de haber sido iluminados. Pero acá dice, los que una vez fueron iluminados, también se me dio vuelta. En Efesios, capítulo 1, 17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos, esto tiene que ver justamente con la iluminación, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Entonces, somos iluminados por medio del Espíritu Santo al conocer que vivimos en una vida de pecado, pero que Jesús puede perdonar nuestros pecados, nos concede la gracia y somos salvos por medio de la sangre de Jesucristo, por medio del sacrificio, mejor dicho, de Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice, los que fueron iluminados, los que gustaron del don celestial. Gustaron tiene que ver con probar, muchas veces lo asociamos con sabores, probar una comida o participar de una cena. Pero tenemos en el versículo, en el capítulo 2, versículo 9, dice que Jesús gustó la muerte. Es decir, ahí no es que probó la muerte, sino que pasó por la muerte, que sabía que la muerte tenía en el
capítulo 2, versículo 9, dice, pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa de padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. O sea, ahí no es que probó a ver si le gustaba o no le gustaba la muerte, sino que aceptó la muerte, ¿no? Gustó la muerte porque sabía que era un beneficio para todos. Entonces, gustaron de, también en el mismo Efesio que antes leímos en el capítulo 2, versículo 8, dice, porque por gracia soy salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, acá dice que gustaron de los dones, eh, el, ¿dónde estaba? Gustaron del don celestial, ¿no? Entonces, fueron hechos participantes del Espíritu Santo. Toda la descripción que está dando pareciera que es un cristiano, ¿no? Gustaron participaron del Espíritu Santo. También gustaron de la buena palabra de Dios, las promesas de Dios que recibimos por medio de justamente de Jesús, pero el Espíritu Santo que se revela en nosotros, también podemos ver en Efesios, versículo 13, Efesios 1:13, dice, en él, en Cristo, ¿no? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, estamos hablando de gustar la palabra de Dios, ¿no? Dice, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la zarra de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. El gustar la palabra. ¿Mm? Por medio de la palabra justamente podemos haber sido iluminados justamente para saber que estábamos condenados, pero en Cristo Jesús podemos ser hechos libres. También dice participante del Espíritu Santo. No, este era, gustamos la buena palabra de Dios. Y después dice los poderes del mundo venidero. Obviamente cuando habla de los poderes del mundo venidero, está hablando, vieron lo sobrenatural de Dios, los milagros de Dios, de Jesús, mejor dicho, y de Dios a través del Antiguo Testamento, por supuesto. Y entonces, para el mundo venidero, o sea, no solamente para el actual, sino para lo que viene. Ahora, todo esto dice que gustaron de todo esto. 5 características podemos describir. Iluminados, participaron del don, gustaron, uy, se me fue. Gustaron la buena palabra de Dios, sí, pero espera que se me fue, estaba. Fueron iluminados, gustaron del don celestial, fueron hechos partícipes del Espíritu Santo. Asimismo, gustaron de la buena palabra de Dios y de los poderes del siglo venidero. ¿De qué estamos hablando? Bueno, según la doctrina que dice salvo siempre salvo, estas personas eran, podemos decir, religiosos. Entonces dicen, en Mateo 7:23, vamos a leer, no, Mateo 7, sí, 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor,
¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Wow. Entonces no eran cristianos, porque según esta palabra del mismo Jesús, puede haber religiosos, como por ejemplo los fariseos, cuando Jesús, creo que en Mateo 23, creo que le empieza a decir hipócrita, y entonces empieza a enumerar las cosas que hacen los fariseos, ¿no? Que les gusta sentarse en los primeros lugares, hacen buenas oraciones, dan de comer y todo eso, pero van y se aprovechan de las viudas, ¿no? O sea, una serie de cosas que religiosamente parece que hacen bien, ayunan, ¿no? Pero son fariseos, son los que condenaron a Jesús. Ahora, de acuerdo a la perspectiva humana que podemos ver acá, en estas 5 características que hemos leído en este capítulo 6, podemos decir, eran iluminados, gustaron el don celestial, el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, la palabra de Dios, ¿no? Ahora, podemos decir, bueno, sería, a vista nuestra, sería un anciano de la iglesia. Por ejemplo, cuando iba predicando el Evangelio y establecía iglesias y a veces ponía ancianos, o sea, gente capacitada, creyentes capacitados en la palabra de Dios, y lo ponía al frente de la iglesia hasta tener un pastor. Ahora, esto que leímos recién, Jesús dice, no los conozco, pero nosotros si lo vemos humanamente, decimos, no, pero tienen que ser cristianos. No, bueno, pero no son regenerados, no son convertidos, no conocían al Señor. Entonces me pregunto, hay ejemplos en la Biblia. Demas, por ejemplo, era un colaborador de Pablo. Pablo lo nombra varias veces. En una de ellas, creo que en Filemón, dice que siempre cuando saluda, y dice, Demas, mi colaborador, o lo nombra entre los colaboradores, eh, estuvo 6 años más o menos, entre 5 y 6 años, trabajando, estableciendo iglesias junto con Pablo, fue un colaborador importante junto con Pablo, pero en segunda de Timoteo, Pablo dice, se fue por el mundo, me desechó, dice, y se fue amando al mundo. Ahora, Demas no era entonces cristiano, no estaba convertido, era un religioso y Pablo no se dio cuenta y lo tuvo como colaborador tanto tiempo. Resulta difícil de entender que así sea, más conociendo el discernimiento de Pablo, que justamente Pablo era un iluminado, porque cuando tuvo ese encuentro con Cristo en Damasco, dice, tuvo un resplandor, lo ensegueció, y, y él se dio cuenta ahí de todo lo malo que estaba haciendo en el nombre del Señor. Que esto nos lleva también a aclarar acerca de el tema de la apostasía o de si Dios entonces no me perdona. Hay pecados que no me va a perdonar, porque acá dice que es imposible que me pueda arrepentir. Entonces, ¿cómo? Si Dios dice que si pedimos perdón, confesamos con nuestra boca, Él es fiel y justo para perdonar. Pero Pablo, justamente, que hacía un montón de cosas religiosamente, inclusive aceptando que maten a cristianos y él llevando a matar a cristianos, o sea, cómplice de todo, de asesinatos y de homicidios, cuando fue iluminado, fue restaurado, punto. Entonces, no es que
Dios no me va a perdonar. Entonces Dios no me va a perdonar porque acá dice que es imposible que me arrepienta. No, por eso estamos viendo y estamos tratando de esclarecer acerca de la palabra lo que dice justamente acá. A los ojos humanos, yo creo que sí eran cristianos. Los que creen en no, en la salvación sí o sí, dicen no eran cristianos, no eran regenerados, no eran convertidos, sino simplemente eran religiosos, como los fariseos. Yo creo que eran cristianos. Nosotros creemos que eran cristianos, de acuerdo a lo que dice la palabra. Porque hay una pregunta que deberíamos hacer. ¿Para qué, si somos siempre salvos, para qué están las advertencias en la Biblia para que perseveremos, ¿no? Para que avancemos, para que permanezcamos? El mismo Jesús dijo, si permanecen en mí, yo en ustedes, ¿no? Llevaréis fruto. Entonces, ¿para qué están las advertencias si vamos a ser salvos de cualquier manera? No, bueno, son como un ejemplo de algo que podría llegar a pasar, pero en realidad no pasa porque somos salvos, porque Dios dice que somos salvos y no se puede arrepentir. Decía, ante la mirada humana, podríamos decir que esta descripción de estas 5 características de que está escribiendo acá es un cristiano creyente, convertido, restaurado, un anciano de la iglesia que podría estar haciendo distintas funciones y tareas en la iglesia, siempre eh, convertido y regenerado por el Señor, es lo que creemos. Ahora, para entender mejor de lo que estamos hablando es justamente los versículos 1 y 2 de lo que habíamos leído la semana pasada, era que justamente el autor le decía que ya tenían que dejar los rudimentos, está hablando a una, lo venimos diciendo desde que empezó el estudio de esta carta o de este libro, donde está hablando a algunos que quieren volver, como consecuencia de la persecución, quieren volver al judaísmo. O sea, estarían negando a Cristo si vuelven al judaísmo. Eh, ¿Por qué? Porque en este caso no era solamente, bueno, dejo de ser cristiano y vuelvo al judaísmo, porque en los ceremoniales de ser judío, justamente como consecuencia de arrepentimiento y de perdón de pecado, ¿qué tenían que hacer? Sacrificar animales. Entonces, si se vuelven atrás al judaísmo a sacrificar animales, están haciendo inválido el sacrificio de Jesús. Por eso el versículo 6 dice, y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. No porque vaya a ser nuevamente crucificado Jesús, sino que la consecuencia es como si lo estuvieran nuevamente crucificando para ellos, para cada uno. Yo siempre conté que cuando era chico y veía las películas de Jesús en la época de la Pascua y todo eso, cuando era la parte de la crucifixión, y decían, y gritaban, crucifícale, crucifícale, yo pensaba, yo era chico y yo decía, no, si yo hubiera estado ahí, yo no hubiera gritado, crucifícale. De grande me di cuenta que mis actitudes, lejos de Dios, era como decir, crucifícale. O sea, lo estaba haciendo a Dios, lo estaba clavando otra vez en la cruz por mis actitudes. Pero eh, decía, esta gente dice, y recayeron, o sea que es imposible que los que recayeron sean de una vez renovados para arrepentimiento. No dice que no sean salvos,
sino que dice que no van a ser renovados para arrepentimiento. Ahora, y esto tiene que ver otra vez con la apostasía, con la incredulidad, decía. Y con esto que decía recién, era judíos que querían volver a ser judíos, negando, por el hecho de irse y dejar, negando a Cristo. O sea, y la palabra dice que en ningún otro hay salvación, porque nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre, en el cual podemos ser salvos, ¿no? Entonces, acá dice, es imposible y recaer y ser otra vez renovados para arrepentimiento. En la traducción viviente decía, estos cristianos que luego se alejan de Dios, esto lo estoy diciendo yo, no la Biblia, y ahora sí, es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse al rechazar al Hijo de Dios. Ellos mismos lo clavan otra vez en la cruz y los ponen a vergüenza pública. Cuando un creyente, y acá estamos hablando, recién dije de los judíos que volvían atrás y con volverse a hacerse judíos dejaban de lado el sacrificio de Cristo, lo cambiaban por el sacrificio de animales o volvían al sacrificio de animales. Es imposible que puedan ser salvos una vez que gustaron justamente la salvación. En Mateo 12 justamente dice, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado, ni en este siglo ni en el venidero. Wow. Entonces pregunto, ¿siempre salvo? Porque acá dice que aunque hablare en contra de Jesús, le será perdonado, pero contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Hay otro pasaje en este mismo Hebreo, capítulo 10, que antes leímos una parte, en el 10:29, mire, vamos a leer mejor algunos pasajes, y bueno, cuando nos toque el 10 volveremos a, pero algunos versículos. El versículo 26 del capítulo 10 de Hebreo dice, porque si pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, es decir, ser iluminado, gustar de la palabra, los poderes del Espíritu Santo, ya no queda más sacrificio por los pecados. Estos judíos que se volvían al judaísmo, por más que sacrifiquen animales, ya no podían ser salvos, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y al que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos, muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, pero traer a la memoria los días pasados en los cuales después de haber sido iluminado, sostuviste gran combate de padecimiento. Podríamos seguir todo el capítulo, terminarlo, pero a lo que voy es esto. ¿Para qué, como en este caso leímos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo?
a los que pecaron voluntariamente. ¿Quiénes pecaron voluntariamente? Bueno, en este caso, si tomamos el contexto de lo que estamos describiendo, eran judíos que querían volverse al judaísmo, judíos cristianos que querían volverse al judaísmo. O sea, estaban negando el sacrificio de Jesús. Y entonces dice, horrenda cosa de caer en manos del Dios vivo. No hay otra manera de ser salvo. Ahora, hay un pasaje que es más fuerte, porque si salvo siempre salvo, ¿para qué están estos pasajes en la Biblia? Dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 16. Y es interesante porque esta parte de este capítulo empieza diciendo que Dios responde a la oración. Pero en este versículo 16, entonces habla de que tenemos que orar por los hermanos, ¿no? Y en este versículo 16 dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Wow. Hay pecado de muerte. Entonces, ¿para qué están escritos estos pasajes si en realidad somos siempre salvos? Yo me puedo ir de la iglesia, puedo vivir una vida completamente alejada de Dios, donde no me importa más nada, donde hago mi vida según lo que a mí me parece, si total voy a ser salvo igual, según la creencia de esta otra doctrina, ¿no? Total voy a ser salvo igual, igual no me pierdo porque estoy esculpido en la mano de Dios, porque Dios dice que, Jesús dijo que como oímos su voz, ninguno la arrebatará de su mano. Pero acá nos dice que hay pecado de muerte. ¿Y cuál es el pecado de muerte? Que esto también nos da la pauta de que, porque lo imposible de estos versículos que estamos leyendo es que puedan arrepentirse para volver a ser salvos. Y entonces, dice, uno puede pecar, el pasaje que leímos, en el capítulo 5 de este, dice, si viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, ¿no? Pedirá y Dios le dará vida. Es decir, acá sí está la promesa de que si somos pecadores, ¿no? Si confesamos con nuestra boca y nos arrepentimos, Dios es fiel y justo para perdonar nuestro pecado, por medio de la sangre expiatoria de Jesús en la cruz del Calvario. Ahora, dice, hay pecados que son de muerte y yo no digo que se pida por eso, porque son pecados de muerte. ¿Y cuál es el pecado de muerte? Bueno, la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Y cómo sería esta blasfemia? Bueno, en este caso, como decíamos, apartarnos, habiendo gustado y conocido y teniendo un encuentro personal y por ahí fuimos sanados milagrosamente o hemos hecho milagros porque Dios nos usó, hemos orado y hemos trabajado en la iglesia y hemos servido y de pronto nos fuimos y vivimos una vida completamente alejada de Dios, completamente fuera de la doctrina cristiana, donde negamos absolutamente toda creencia en Dios, no, porque estas son fábulas, no, la verdad que me lavaron la cabeza tanto tiempo y ahora me di cuenta que era una mentira, porque esto, cuidado, cuidado, porque dice, en ese caso, lo que no hay es que pueda volver a arrepentirse, no porque Dios no lo pueda perdonar, sino porque el corazón de incredulidad se endureció tanto que no hay ninguna expectación de poder arrepentirme. No se genera en mí el deseo. Dice que Dios pone en nosotros el querer como el hacer, pero en este caso nosotros elegimos alejarnos de Dios. Y dice que en Romano creo que dice que nuestro entendimiento está entenebrecido, ¿no? Entonces no tenemos la capacidad de arrepentirnos. De hecho,
le pasó a Esaú cuando vendió la primogenitura a su hermano, Jacob, y después cuando lloraba, dice, y aunque procuró, creo que acá mismo en el capítulo 12, me parece que de Hebreo, dice, y aunque lloró procurando, no pudo alcanzarla nuevamente. Y esto es un poco el ejemplo que nos da acá en Hebreo capítulo 6. ¿Un cristiano puede perder la salvación? Sí, hay pecado de muerte. Es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Dios, a Dios nadie se lo arrebata de la mano, pero si yo decido por mi voluntad, así como si bien Dios me escogió, dice desde antes de la fundación del mundo, pero yo decido apartarme, bueno, es una decisión mía. Entonces, dice, los que recayeron, es imposible que los que recayeron otra vez sean renovados. Entonces, cuando somos, cuando hay que hacer una diferencia entre recaer y fallar. Porque recaer, fallar, por ejemplo, podemos hacer la comparación de Pedro y de Judas. Pedro falló porque tuvo miedo de su vida y falló, pero Dios en su amor y en su gracia lo buscó, lo rescató y lo salvó. En cambio, Judas recayó porque había en él un corazón ya tendiente a, al dinero, ¿no? A la avaricia. Y justamente lo que no tuvo fue arrepentimiento. No tuvo arrepentimiento. Y por eso se perdió, obviamente. Entonces, ahí tenemos dos ejemplos claros de lo que es. Una cosa es fallar y otra cosa es caer. Por ejemplo, en el Apocalipsis habla de la apostasía de los tiempos finales, que va a ser en la misma iglesia. Muchos podrán, justamente por miedo a perder la vida, podrán de alguna manera negar o apartarse o irse de la iglesia o decir que no son cristianos para tratar de cuidar la vida. Y ahí no estoy tan seguro de que Dios no nos, desde que Dios no nos salve ahí, en esa parte. Pero en este tiempo, por eso ponía el ejemplo de Pedro, que sí, por temor negó a Jesús, pero después se arrepintió y volvió. Mientras que Judas, no, Judas siguió con su pecado, o sea, es un pecado recurrente. Por eso el que leímos antes en el 10:29 creo que es, en el 10, no, en el 10:26 dice, pero el que pecare voluntariamente, o sea, el que se aparta voluntariamente, y cuando hablamos de pecado no estamos diciendo, bueno, cualquier pecado, entonces Dios no me va a perdonar. No, sí, Dios perdona. De hecho, puse el ejemplo de Pablo justamente, que mató o asintió la muerte de un montón de gente y él ayudó, y sin embargo Dios lo usó después para cosas grandes. Pero hay pecados que son de muerte. Y esos pecados es la blasfemia contra el Espíritu Santo o el volver, como dice acá en el versículo 6, crucificando de nuevo para sí mismo, o sea, el que se va, crucificando de nuevo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, o sea, burlándose. Y da un ejemplo, y vamos a terminar con eso, que tiene que ver con justamente con el campo o con la agricultura. Dice, porque, perdón, no quería dejar pasar cuando hablé de la diferencia entre fallar y recaer, entre Pedro y Judas. Eh, este mensaje es claro. El que renuncia por su propio medio, o sea, se va y busca otras alternativas o cree que igual va a ser salvo, dice,
no, lo dije antes, pero tenemos, en ningún otro hay salvación porque nos he dado un nombre que es sobre todo nombre en el cual tenemos salvación. Y en Timoteo, capítulo 2, versículo 5, dice, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. O sea, no hay salvación en otro que no sea Jesús. Estos judíos se querían ir de nuevo al judaísmo, creyendo que iban a ser salvos. Bueno, no, eso no va a pasar. Solamente es por medio de Jesús. Y decía entonces, hace el ejemplo de la agricultura y dice, porque la tierra bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa. Aquello por los cuales es labrada recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Acá tenemos el ejemplo que también podría ser la parábola del sembrador, ¿no? Cuando cae en buena tierra y cuando cae en tierra de pedregales y de espinos. Eh, y el mensaje es claro, o sea, cuando uno se afirma, se arraiga, hablando de la agricultura, justamente se arraiga en Jesús, en el Evangelio de Cristo, en la sana doctrina, y persevera y madura, como decía el versículo 3, vamos a seguir, vamos a madurar. Eh, entonces recibimos bendición de Dios y tiene que haber fruto, obviamente, porque hay buena tierra, hay buena lluvia, es bien regada, bien cuidada por el agricultor, que es Jesús, entonces tenemos la bendición de Dios, que es dar buenos frutos, porque dice la palabra que por su fruto los conoceréis, ¿no? Pero cuando la tierra, dice acá, el campo produce espinos y cardos, o sea, plantas que no sirven, eh, el agricultor no va a tardar en maldecirlo. Dice, la maldición es la consecuencia del pecado. Si recordamos allá en Génesis cuando Dios creó y puso todo en orden y hizo, lo puso a Adán y después a Eva a cuidar todo el jardín del Edén y dice todo lo que había hecho era bueno y la tierra era buena y todo, pero cuando entró el pecado, que comieron el fruto, como consecuencia de eso Dios maldijo la tierra. Entonces, la maldición es consecuencia del pecado. Los espinos y abrojos justamente son las obras que cometemos, en este caso la apostasía, podemos decir, el alejarnos de Dios, y entonces dice, es reprobada, es próxima a ser maldecida y quemada. Y acá eh, también está aquel pasaje que dice que vamos a ser probados, ¿no? Eh, si oro, once, hierba, hojarasca, bueno. Eh, entonces, acá tenemos que justamente el ser reprobada y maldecida y quemada también nos habla de que de una vida alejada de Dios, el fin cuál es, el infierno, ¿no? Donde vamos a ser arrojados al lago de fuego, dice. Entonces, volviendo al principio, ¿para qué va a ser una advertencia esta carta, pero en general la Biblia? ¿Para qué va a ser una advertencia a gente que no se convirtió, no creyó, no fue regenerada, no sabe nada de Cristo? Si justamente lo que dice que cuando hay buena tierra van a crecer bien y cuando no, se van a decantar solo, digamos, van a ser quemados en el infierno. Entonces, la pregunta sería, ¿es imposible ser salvo? No, porque dijimos, en ningún otro hay salvación sino en Jesucristo. ¿Sí? Entonces, en Jesús tenemos salvación. Ahora, ¿estamos todos condenados cuando pecamos? Cualquier pecado, entonces, no, ¿es imposible que me arrepienta? No, no, no es imposible. De hecho,
dice que justamente, lo dije varias veces, lo vuelvo a decir, si confesamos con nuestra boca, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que arrepentirnos porque podemos fallar, como dije en el caso de Pedro. Pedro, antes de que Pedro negase a Jesús, Jesús le dijo, vos me vas a negar. Y él dijo, no, porque no te voy a negar, porque no soy como esto, ¿viste? Y Jesús dijo, Satanás me pidió para zarandearte, pero no tengas miedo porque yo pedí por vos. Entonces, muchas veces, ojo, hay veces que le echamos la culpa a Satanás y somos nosotros. Y la apostasía tiene que ver con un pecado recurrente. Es decir, yo decido no creer, decido apartarme de Dios, decido blasfemar contra las cosas de Dios y me sostengo en eso. Y entonces ahí no hay arrepentimiento porque nuestro corazón está tan duro y entenebrecido nuestro entendimiento que no podemos tener la capacidad de arrepentirnos. Pero en otras circunstancias, Dios puede darnos la luz de que obviamente podemos pecar, podemos tener distintos pecados, más grandes o más chicos, y Dios nos puede perdonar y restaurar. Si salvo, siempre salvo. David, cuando peca, cometiendo no solo adulterio, sino el asesinato o mandando a matar al marido de Betsabé, ¿por qué va a poner en el Salmo 51, dice, devuélveme el gozo de mi salvación? Es decir, había perdido, sabía que como consecuencia de eso, si él seguía apartado, y ahí hay una diferencia. David tenía el corazón de Dios, dice el corazón como el corazón de Dios, y David, cuando fue confrontado, él se arrepintió y Dios lo restauró. Ahora, si él seguía, obviamente tuvo consecuencias eso, siempre lo digo, pero si él seguía persistiendo en lo mismo, es decir, si seguía siendo adúltero, si seguía matando a los esposos para tener, o a los novios para tener mujeres para él, obviamente ahí estaba siendo ya eh, persistente en un pecado recurrente, y esto es como una apostasía, es alejarse de Dios. No puedo persistir siempre en el mismo pecado. Es decir, yo no puedo pedirle perdón a Dios todos los días por el mismo pecado. Dice, y antes no lo dije, pero hay un versículo en Proverbios cuando hablaba de recaer o de, o de fallar. Hay un versículo en Proverbios, no me acuerdo ahora, pero dice, siete veces cae el justo y se levanta, ¿no? No me acuerdo ahora el final, pero que tiene que ver con el impío. Pero podemos caer, nos arrepentimos, le pedimos perdón a Dios, podemos fallar, le pedimos perdón a Dios y nos arrepentimos. Ahora, en una apostasía, o sea, en algo que estamos negando completamente a Dios, negamos la veracidad de la Biblia, negamos el poder de Dios, negamos el sacrificio de Cristo, negamos la salvación por medio de Jesucristo, es imposible que podamos arrepentirnos para ser salvos, porque ya nuestro corazón va a estar tremendamente entenebrecido. Entonces, eh, es imposible arrepentirse cuando dejamos a Dios y queremos volver a nuestra vieja vida lejos de Dios. Apostasía es apartarse deliberadamente de Dios y no hay vuelta atrás. Entonces, quiero dejar claro que nosotros creemos, ya lo dije en otra oportunidad, nosotros creemos que sí, la salvación se pierde por una decisión personal.
¿Estamos en la mano de Dios? Sí. ¿Somos salvos? Sí. ¿Tengo la seguridad de la salvación? Sí. Pero en determinado momento, por determinada circunstancia, de pronto me arrepiento justamente de haber conocido a Dios, me arrepiento de las cosas de Dios, le echo la culpa a Dios de todo, me voy de los caminos de Dios y decido hacer mi vida por mi propio medio. Ahí es imposible que vuelva a ser restaurado. Pero mientras tanto, por eso dije al principio, hay preguntas que debemos hacernos. ¿Para qué van a estar puestas estas advertencias, sino para que podamos crecer, sino para que podamos fortalecernos, sino para que seamos formados? ¿Para qué nos va a decir Jesús? Si permanecen en mí, van a dar fruto, pero si no permanecen, entonces tenemos que tener en cuenta que Dios quiere formar en nosotros el corazón de Él, tener los atributos que Dios tiene. Obviamente hay atributos que no podemos tener, como ser todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente, pero Dios quiere formar en nosotros un corazón como el de Él, compasivo, misericordioso. Y sí, podemos ser iluminados, regenerados por el Espíritu Santo, llenos del poder de Dios, pero necesitamos cada día madurar y crecer y buscar más. Porque si no, estas advertencias, lo que nos están diciendo es que podemos caer, y en el capítulo 3 decía que algunos creyeron, hablando del Antiguo Testamento, algunos que creyeron que recibieron la promesa, no la alcanzaron, hablando de los que habían salido de Egipto, ¿no? Que no entraron a la tierra prometida. Entonces, tengamos cuidado, busquemos de crecer, termina el año, evaluación justa. ¿Para qué dice también la palabra? Pablo mismo, creo que en los Corintios dice que tenemos que examinarnos, creo que en el capítulo 3 de 1 Corintios, tenemos que examinar nuestra vida conforme a los mandatos de lo que Dios nos dice en su palabra, para ver cómo estamos caminando. Bueno, terminamos el año, vamos a empezar uno nuevo. Bueno, hagamos conforme a la palabra lo que hemos aprendido, lo que hemos visto, lo que hemos leído, hemos conocido, hemos visto el poder de Dios, hemos visto alguna sanidad, algún milagro, una palabra de fortaleza, un aliento, hemos madurado como cristianos, y tengamos también propósito para el siguiente año, de crecimiento, justamente de madurez, de estar más cerca de Dios, ¿no? Para que no nos pasen estas cosas, que sea imposible agradar a Dios o imposible llegar a la regeneración o al arrepentimiento como consecuencia de la apostasía. Amén. Así que vamos a terminar en esta mañana. Espero que haya sido clara la palabra de Dios, y que Dios abra nuestro entendimiento para comprender lo que Él quiere de cada uno de nosotros. Padre amado, te doy gracias una vez más por estar en tu casa, gracias por esta palabra que hemos compartido, gracias porque a través de ello nos alienta, Señor, a crecer, a madurar, a buscar cada día más de ti, Señor, a permanecer en ti, Señor, para poder dar fruto. Ayúdanos, Señor, con los momentos difíciles, en los momentos de debilidad. Ayúdanos y abre nuestros ojos espirituales y nuestro entendimiento, Señor, que pueda ser alumbrado para poder discernir cuando hay falsas doctrinas, falsas enseñanzas. Aún nuestros pensamientos nos llevan a creer cosas que nada tienen que ver con lo que tú nos enseñas a través de tu palabra, Señor, y que a través de ella tú nos hables, te reveles a nuestra vida y a nuestro corazón para poder estar cada día cerca tuyo, para poder tener un corazón como el tuyo, Señor, para poder hacer tu santa y divina voluntad. Te pedimos, te damos gracias por este año que hemos tenido, Señor, que tu bendición estuvo con nosotros a lo largo de todo este año, más allá de dificultades, de problemas y de victorias.
Tú siempre estuviste con nosotros, Señor, y sabemos que vas a estar con nosotros todos los días hasta el fin. Por eso entregamos este año que ha pasado y nuestra vida en tus manos, así como presentamos el nuevo año que ha de venir, Señor, para que tú vayas delante nuestro, guiándonos, acompañándonos, fortaleciéndonos y animándonos para poder hacer tu santa y divina voluntad. Te damos gracias y te bendecimos. En el nombre de Jesús te pedimos todo. Amén y amén. Dios te bendiga y feliz año.